Bien, chicos, continuamos. Había un factor que se repetía ahí, que era el x menos 2, y por eso al final queda de esta forma, ¿no? X menos 1 por x más 3, por x más 4 y por x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Bien, entonces si ven problemas así de quinto grado donde ya no hay otra opción, no vemos cómo agrupar, no vemos cómo factorizar, pues lo único que nos queda es aplicar este método conocido como el método de los divisores binómicos. Bien, vamos a pasar entonces ahora a resolver los ejercicios de clase. A ver, primer ejercicio dice, si la suma de los coeficientes de uno de los factores primos de p de x en z de x es 9, hay el valor de L que es igual a 5 menos B. Bien, lo que vamos a hacer entonces primero es, observemos que aquí hay términos que tienen un factor común que es el x, entonces eso hay que agruparlo primero. Por ser de segundo grado nos da una idea pues de que se puede aplicar el aspa simple, ¿no? Porque nos dicen en z de x. Entonces, primero vamos a reducirlo. Vamos a agrupar términos aquí, el 3x con el b menos bx. Factorizamos ese x que es común y ya está. Ahora sí ya tenemos para poder aplicar el aspa simple. En este caso, 2x cuadrado lo podemos descomponer como 2x por x. Y ese 1 menos b lo podríamos escribir como 1 menos b por 1. De modo que por este lado yo tengo x por 1 menos b, y acá tengo 2x, que al sumar me va a dar justamente 3 menos b por x. Y ya está factorizado, sería 2x más 1 menos b por x más 1. Ahora, si calculamos la suma de coeficientes, como nos dice el problema, porque ya estos son lineales, ya estos son primos, no se pueden reducir más, entonces dice que la suma de coeficientes de uno de los factores primos es 9. En este caso la suma de coeficientes sería 3 menos b y en este caso 2. Por lo tanto, debe ser este valor 9. Así que b vale menos 6, ¿no? B vale menos 6. Nos piden el valor de L que es 5 menos b, entonces sería 5 menos menos 6, menos y menos más, y eso nos da un total de 11. Así que la respuesta sería la alternativa B, ¿no? Ahí está, respuesta 11. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Número 2. Voy a factorizar el polinomio p de xy en z de xy y que proporcionemos la suma de los coeficientes de uno de sus factores primos. Bueno, hay que aclarar también que los métodos del aspa simple, aspa doble especial, por lo general nos sirven cuando los coeficientes que trabajamos son enteros y la factorización es en z del conjunto de variables, ¿no? Entonces, esa es una buena referencia también, ¿no? Para ver, ¿a qué método le voy a aplicar? Sin embargo, nos podrían pedir en R de X que contiene a Z de X. Entonces, si se factoriza en Z de X, también se puede factorizar en R de X como hemos visto antes, ¿no? Eh, por este lado, entonces, yo pienso, a ver, veo 6x cuadrado más xy menos y cuadrado menos 8x más 6y menos 8. Y tiene 6 términos, 2 variables, los 3 primeros términos cumplen un aspa simple, ¿no? O sea, podría ser un aspa simple. Así que aquí yo pienso en el aspa doble especial, ¿no? Vamos a aplicarle, perdón, al aspa doble solito, ¿no? Porque tiene 2 variables nada más. Aspa doble. ¿Por dónde empezamos? Por los primeros 3, por esos de aquí. Aquí le aplicamos un aspa simple. Entonces 6x cuadrado lo podemos escribir como 3x por 2x. Este menos y cuadrado lo podemos escribir como menos y por y, de modo que tendría aquí 3xy, por aquí menos 2x
y, y la resta es pues xy, cumple ahí el aspa, ¿no? El siguiente paso sería descomponer este menos 8, aprovechando este menos y más y, que ya está, para encontrar este valor 6y. Bien, en este caso me conviene 4 y 2, pero vamos a ver con qué signos y en qué orden. Ya, como quiero 6 positivo, ya me conviene arriba 4 y abajo me conviene menos 2, ¿no? A ver, 4. Ya, a ver, con 4 y menos 2 también sale, ¿no? Pero va a fallar en el aspa principal. Sí, ya, entonces nos quedamos con 2 y menos 4. Luego vamos al otro caso, ¿ya? A ver, con 2 y menos 4 tendríamos aquí 4y y por aquí 2y, en total da 6y, ¿no? En el aspa principal, el mayor tomaría estos dos y simplemente es comprobar. Aquí sería menos 12x, a ver, más 4x y eso me da 8, menos 8x. Yo les había propuesto esta inicialmente, a ver, vamos a revisarla, ¿ya? Aquí efectivamente me daba 4 más 2, 6, ¿no? Pero en el aspa principal me daba menos 6x y 8x. Entonces aquí me daba 2x, no menos 8x como indicaba aquí. Ojo, ojo, porque sí, no es solamente hacer esas factorizaciones, hay que verificar siempre la tercera, porque algunos en la segunda se quedan y ya ahí nomás quedó, pero como ustedes ven, hemos encontrado otra forma de factorizarlo, pero que no cumple el aspa final. Bien, ya tenemos todo listo, entonces sería 3x menos y más 2 el primer factor, 2x más y menos 4 el segundo factor. Ahí está. A ver, ¿qué decía el ejercicio? Factoriza el polinomio en z de x, y, proporciona la suma de los coeficientes de uno de sus factores primos. Bueno, a ver, los factores primos son 3x menos y más 2. La suma sería pues 3 menos 1 más 2, y eso es 4. El otro factor primo es 2x más y menos 4. La suma sería 2 más 1 menos 4, y eso es menos 1. En las claves solamente aparece pues la alternativa con el menos 1, ¿no? La alternativa C, entonces sería la correcta. Listo, vamos con el problema número 3. A menos que haya alguna pregunta hasta aquí, chicos. A ver. Vamos a ver si hay alguna. Todo bien, Miss. Ok. Listo. Bien, ¿han visto de repente alguna otra forma de factorizar este polinomio que tenemos aquí? ¿Han encontrado otra forma? Bueno, yo les sugiero que busquen otras alternativas también, como agrupar términos, de paso que practican, ¿no? Descomponer algunos términos para poder aplicarle, por ejemplo, factor común por agrupación de términos, ¿no? Bueno, vamos al siguiente problemita entonces. Ejercicio 3, veamos. Simplifica la expresión f. Aquí tenemos dos polinomios, uno en el numerador, luego uno en el denominador, ambos de grado 3. Y nos dicen que lo hagamos para todo x mayor o igual a 5, ¿no? Mayor o igual a 5. A ver, en el denominador yo les doy una opción más de la que vamos a usar. Hay una que me parece que es un poquito más clara, ¿no? Agrupamos de 2 en 2, factor común por agrupación de términos. Ya, pero observen esto, creo que no lo llegamos a hacer en la parte de la teoría. Para algunos polinomios de grado impar, también es posible aplicar una suerte de aspa simple. Por ejemplo, aquí, miren, menos y menos me dan más 16. Aquí tendríamos menos 4x cuadrado y por aquí tendríamos menos 4x. Y como ustedes observan, todos participaron.
Entonces, un factor sería x cuadrado menos 4 y el otro sería x menos 4. Y eso es aspa simple. Se obtienen los términos centrales multiplicando los extremos, ¿no? Entonces, es una opción para trabajar, polinomio de grado 3. Otra opción, divisores binómicos, ¿no? Divisores binómicos. Y la primera opción, creo yo, factor común por agrupación de términos, ¿no? Pero ahí se los dejo unos segunditos. Miss, disculpe, ¿podría repetir eso que hizo ahora? Ya, a ver, Por vamos favor. a hacerlo bonito, vamos a borrarlo un segundito. Ya. Lo que les comentaba era lo siguiente, a ver. Este polinomio, a pesar de que es de grado 3, no como en la forma que hemos dado en el aspa simple, lo que les comentaba es que algunos polinomios de esta forma, grado 3, grado 5, se pueden descomponer. Obviamente ya no será igual, pues, ¿no? Como en el que nosotros estamos habituados, ¿no? De que los dos tienen la misma expresión en la variable, ¿no? Pueden cambiar los coeficientes, pero aquí es x cuadrado, x cuadrado. Aquí, para grado 3, grado 5, lo pueden descomponer ustedes. Por ejemplo, si fuese x a la quinta, x al cuadrado por x al cubo, ¿no? Bueno, y seguimos con el procedimiento del aspa simple. Pero ¿qué pasa en estos casos? Ya va a haber más de un término central. Pueden haber dos, tres o más, ¿no? Entonces, procedemos igual que en el aspa simple, buscando aquí también un producto de dos números que me dé 16. Y yo me guío rápidamente por estos valores que tengo aquí. Ay, así le coloco menos 4 y menos 4. Efectivamente, el producto vale 16. Al multiplicar aquí me va a dar menos 4x cuadrado, que es este término. Al multiplicar aquí me va a dar menos 4x, que es ese término. Entonces, descomponiendo los extremos, multiplicando el aspa, he obtenido todos los términos que están entre ellos dos. Por lo tanto, mis factores serían x cuadrado menos 4 y x menos 4. Se puede seguir factorizando más todavía, ¿no? Pero es simplemente un ejemplo de que en polinomios de esa naturaleza se puede aplicar una aspa simple, así como lo estamos explicando. Gracias, Miss. Ok, en este caso, para mí la más evidente es esta, ¿no? Agrupamos aquí, agrupamos aquí. En el caso del primer grupo, factorizamos el x al cuadrado y me queda x menos 4. Y el otro factorizamos el menos 4, queda x menos 4, y ahí está el factor común, ¿no? Ese factor común justamente sería este x menos 4. Lo factorizamos, me queda x cuadrado menos 4. Y es exactamente lo que hemos encontrado por aquí. Entonces, las dos, como ustedes pueden ver, las dos son viables, ¿no? Depende del gusto de ustedes, ¿ya? Entonces, como ya tenemos esta factorización, falta todavía este de aquí, que sería x menos 4 por x, perdón, x más 2 por x menos 2. Eso es porque esto es así, ¿no? X cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, eso es x menos 2 por x más 2. Y ahora sí, ya está completamente factorizado porque son lineales todos los factores, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestro denominador factorizado. Vamos con el numerador. Entonces, en el caso del numerador, ahí sí lo veo un poco difícil porque ya agrupar no está tan claro, ¿no? Los coeficientes, si yo agrupo estos dos, factorizo el x cuadrado, no, ya no me da, ¿no? Aquí tendría que descomponer, pero como les repito, el descomponer o el quita y pon en ese tipo de problemas es complejo. Hay que tenerlo bastante práctica para saber qué sumar y qué restar, ¿no? Entonces nos vamos por algo más seguro. Como los coeficientes son enteros, vamos a aplicarle el método de los divisores binómicos. Pero recuerden que el método de los divisores binómicos dice lo siguiente. Las posibles raíces racionales serán los divisores de 24 en este caso. Estamos trabajando con este polinomio. Vamos a anotarlo aquí. Ese es el polinomio. Los divisores de 24, los divisores de 2. Entonces, miren, para hacer una prueba rápida, ¿ya? ¿Quiénes son los divisores de 24? ¿Positivos o negativos? Primero vamos a tomar los positivos porque al final si ustedes empiezan a tomar las posibilidades con los divisores de 2, pues van a obtener todas las combinaciones que al final se le agrega más y menos, nada más. Entonces, divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8,
12 y 24. ¿No? Son todos, a ver, vamos a ver, 24 es 3 por 8. ¿Cuántos divisores tiene? Aquí le sumo 1 y tiene 6 divisores, ¿no? 1, 2, 3 por... perdón, aquí era 3, ¿no? Porque es 2 al cubo, 8. Acá sería 4, entonces tiene 8 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 divisores. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4. Ya. Los divisores de 2 más fácil, 1 y 2. Entonces, las posibles raíces racionales serían los divisores de 24 entre los divisores de 2. Es decir, podría ser, al dividir esto, 1. Claro que le agregamos más y menos, ¿no? Al dividir esto podría ser 1/2. Al dividir esto tendría 2. Al dividir esto me da 1, así que ya no lo coloco. Divido aquí 3. Divido aquí 3/2. ¿Y se dan cuenta toda la cantidad que me va a salir? 4, luego 2, luego 3 otra vez, 6, luego 3 otra vez. ¿No? Y así voy a tener cuántos divisores, ¿no? Cuántas combinaciones posibles. Algunos se repiten, pues ya no los voy a considerar. Pero la idea es que con estos divisores, estas posibles raíces que estamos encontrando, probemos con el n, ¿no? Con esas posibles raíces. El más menos 1, a nosotros nos gustan más los enteros, ya, más menos 1, más menos 2, pero también podrían ser fracciones como estas, ¿ah? Ojo, ¿ya? Bien, entonces vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí están los coeficientes. Como les decía, yo prefiero apoyarme en Ruffini porque obtengo dos resultados de una sola vez. ¿Ya? Y aquí estoy probando con el 2. ¿Por qué el 1 y el menos 1 se descartan? Porque si ustedes suman aquí, aquí da menos 13, aquí da 10, y menos 13 más 10 no me da 0, así que 1 es descartado. El menos 1, los coeficientes del lugar impar suman 36, y los del lugar impar, ¿no? Impar 36, y los del lugar par sería menos 39. No son iguales, así que descartamos el 1 y el menos 1 rápidamente. Nos quedaría para probar el 2, a ver, ¿dónde estaba, no? El 1 y menos 1, ya está, descartado. Podría ser el 2, el 3, el 1/2, el 3/2, ¿no? Probamos con el 2 entonces. A ver, bajamos. Bueno, vamos a limpiar, ¿ya? Vamos a limpiar. Ahí está. Bajamos, sería 2, por 2, 4, menos 15, menos 11, por 2, menos 22. Aquí sería 12, y por 2, que sería 24. Y me salió 0. Entonces, 2 es una raíz que genera el factor x menos 2. Un segundito que creo que hay un comentario por ahí. Ya, descarto el 1 y el menos 1. ¿Ah? El 1 y el menos 1. A ver, veamos. Miren, para el 1 yo sumo los coeficientes. Tiene que salirme 0, pero en este caso no me sale 0. ¿Ya? Porque por aquí me sale 10, por aquí me sale menos 13. Esta suma sería menos 3, que es diferente de 0. ¿Por qué sumo los coeficientes? Porque P de 1 es la suma de coeficientes. ¿Ya? Y yo quiero saber si P de 1 me vale 0, porque de esa manera 1 es raíz. Pero como no me da 0, lo descarto, ¿no? Sumo los coeficientes, no me da 0, ya, lo descarto. ¿Cómo descartamos el menos 1? Ya, ¿cómo descartamos el menos 1? Miren, este es el primero, segundo, tercero y cuarto término. Para descartar el menos 1, sumamos los del lugar impar, el 1 y el 3. Sus coeficientes son 2 y 34. Eso me da 36. Sumamos lo del lugar par, el 2 y el 4. En el 2 sería menos 15 y en el 4 menos 24. Y esto me da menos 39. Para que menos 1 sea una raíz, estos tendrían que ser iguales, pero son diferentes. Por lo tanto, descartamos el menos 1. Ya está descartado el 1 y el menos 1. Ahora nos vamos al 2 y hemos visto que el 2 efectivamente es, ¿no? Es una raíz. Podríamos parar aquí si queremos porque ya tendríamos otro factor. El factor que genera este 2 sería el x menos 2, ¿no? Otro factor cuadrático que se puede factorizar por aspa simple, o si deseamos seguimos dividiendo.
Pero ¿qué pasa? Ahora, para este nuevo polinomio que obtenemos en el cociente, tenemos que calcular los divisores de 12 entre los divisores de 2. Ya no son de 24, sino de 12. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿no? Tiene 6 divisores el 12. Los divisores de 2, 1 y 2. Al dividir 1, 1 medio, 2, 1, 3, 3 medios, 4, 2, 6, 3, 12 y 6. Entonces, esas son las posibilidades. Podríamos tomarlos positivos o negativos, ¿no? Positivos o negativos. Ya, por ejemplo, si tomamos el 4 era una opción, tomamos el 4, aquí tendríamos, ¿no? 2 baja, por 4, 8, menos 11 sería menos 3, y por menos 4 sería menos 12. ¿Ya? Podría probar nuevamente con el 2, pero me voy a dar cuenta que con el 2 no funciona, ¿no? Esto me salió 0, entonces. Y esto genera el factor x menos 4. Y el que me queda por abajo sería el 2x menos 3. ¿Ya? Y ya está factorizado. Ahora, ya está completamente factorizado porque todos son factores lineales, ¿no? Ahí está el numerador. Entonces, por aquí yo tenía el denominador y por aquí tengo el numerador. Entonces lo vamos a dividir. ¿Ya? A ver, por ejemplo, voy a observar que este se va con este se va con este, por lo tanto me queda 2x menos 3 entre x más 2. Esa sería la expresión ya simplificada. Uy, nos pasamos. Bien, chicos, espero que haya quedado claro hasta ahí. A ver, veamos. El 1 y el menos 1 sí tienen esa forma rápida de descartar, pero para los otros hay que dividir, no queda de otra, ¿no? Ahora, también podemos aplicar lo de la ley de los signos de Descartes para ver si vamos a considerar los positivos, los negativos, ¿no? Pero en ese caso, como hay varios cambios de signo, pues hay la posibilidad de que hayan positivos y también negativos, ¿no? Entonces, o sea, cuando son polinomios muy de grado alto, ahí sí sirve, ¿no? Para analizar la ley de los signos de Descartes. Si son pequeñitos, no es tanto así, ¿no? Bien, vamos con el ejercicio número 4. A ver, ejercicio 4. Nicolás quiere dibujar un cuadrado cuyo lado mide 2x más 2 unidades, y dicha medida también es equivalente al valor numérico del factor cuadrático primo del polinomio p de x en z de x. Para algunos valores adecuados de la variable x, ¿no? Y se determina el máximo valor del perímetro del cuadrado que dibujó Nicolás. Entonces, vamos a calcular bueno, nos pide el valor numérico, pero primero vamos a hallar el factor cuadrático primo de este polinomio. Para hacerlo hay que factorizar, pues, ¿no? Hay que factorizar. Y como es de grado 5, y les habrá pasado lo mismo que a mí, que yo estoy viendo por más que agrupo, no me sale, entonces no pierdo mi tiempo, divisores binómicos. Vamos con los divisores binómicos. Colocamos aquí los coeficientes. Ya saben, ¿será una raíz o lo descartamos rápido? A ver, vamos a sumar los positivos, ¿ya? 1 y 8 serían 9. Y los negativos, pues me dan mucho más que 9, así que automáticamente 1 descartado, ¿no? 1 descartado. El menos 1, a ver, impares, lugar impar. Ahí sería menos 24, ¿no? Menos 24. Y por acá, a ver, menos 2 más 8 sería 6, positivo. Y menos 30 sería menos 24. Ah, sí sale igual. Menos 1 es una raíz entonces. Ponemos entonces 1, menos 3, por menos 1 sería 3, menos 2 sería 1, por menos 1, 8 menos 1, 7, y 7 por menos 1, menos 7, menos 30, y por menos 1, que sería 30.
Así que efectivamente verificamos que sale 0 ahí, ¿no? Sale 0. Un factor, x más 1. Recuerden que siempre se cambia de signo, ¿no? X más 1. Ya, este de aquí que nos queda, también podemos analizar si fuera el menos 1. El 1 ya nos salió, así que hay que ver el menos 1. A ver, aquí la suma sería 1 más 1, 1, menos 30 sería menos 28. Y por este lado me sale 4, así que no, ya no cumple, por lo tanto, menos 1 lo dejamos de probar. Necesitamos los divisores de 30 porque es mónico, ¿no? Divisores de 30 más sería 2, 3, ¿no? 5, 6, ¿no? Esos valores. Entonces, ya previa a algunas pruebas, nosotros hemos encontrado aquí un valor que era el menos 2. Entonces, para eso vamos a verificar nuevamente. Bajamos el 1 por menos 2, aquí sería menos 2, sumamos menos 5, multiplicamos 10, sumamos 11, multiplicamos menos 22, sumamos aquí sería menos 15 y por menos 2 me da 30 y efectivamente da 0. Este polinomio que todavía está quedando es de tercer grado, pero a ver, vamos al término independiente. Obviamente menos 2 ya no es una opción porque tiene que ser un divisor de 15, ¿no? Entonces menos 2 lo descartamos. 2 también, todos los pares. Solamente me quedarían los que son divisores de 15, que son 3 y 5. Entonces probamos con el 3, pues, ¿no? A ver, bajamos el 1, multiplicamos, sumamos menos 2, multiplicamos menos 6, sumamos 5, multiplicamos 15 y efectivamente nos da 0. Y ya llegamos al punto en que esta es cuadrática, así que aquí podemos parar. Los otros factores que hemos encontrado serían x más 2 y aquí x menos 3. Y el otro factor sería x cuadrado menos 2x más 5. Claramente, como me hablan de un factor cuadrático primo, entonces ese tendría que ser este, pues, ¿no? Porque no hay otro más. Ahora, si hubieran más, ahí tendríamos que analizar si se tienen que seguir descomponiendo. En este caso, no se puede descomponer más por el discriminante, ¿no? Como el discriminante es menor que 0, esto no tiene raíces enteras. Por lo tanto, es factor primo. Y sería el factor primo cuadrático del que me están hablando. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué dice el problema? Nuevamente, dice, Nicolás quiere dibujar un cuadrado cuyo lado mide 2x más 2 unidades. Dicha medida también es equivalente, o sea, este 2x más 2 es igual al valor numérico del factor cuadrático primo del polinomio, o sea, sería igual a este de aquí, ¿no? Dice, para algunos valores adecuados de la variable. ¿Qué quiere decir? Ellos van a coincidir cuando el x tome algunos valores de x. No va a ser igual siempre, sino que van a coincidir para algunos valores de x. Entonces los vamos a igualar para ver en qué valores se da eso, pues, ¿no? Los igualamos. 2x más 2, que es el lado del cuadrado, y x cuadrado menos 2x más 5, que es el factor primo cuadrático del polinomio p de x. Bien, a ver, pasamos todo a un solo lado, me quedaría x al cuadrado menos 4x más 3, ¿verdad? Igual a 0. Un aspa simple. Menos x menos 3x me da menos 4x, entonces puede ser x menos 1 por x menos 3 o al revés. Igual, si igualamos cada uno de ellos a 0, tendríamos que podría ser 3 o podría ser 1. Ahí está, o sea, esos dos valores numéricos son iguales en 1 o en 3. Dice, determina el máximo valor del perímetro del cuadrado que dibujó Nicolás. Ya, el lado del cuadrado que dibujó Nicolás es 2x más 2. Entonces, como yo quiero hallar el máximo perímetro, ese lado tendría que ser el máximo. Y eso se da cuando x vale 3, ¿no? Porque 3 es el mayor valor en este caso. Lo que quiere decir que reemplazamos con x3, el perímetro sería 4 veces, recuerden que es un cuadrado, 4 lados, 4 veces 2x más 2, pero ahora reemplazamos el x por 3, ¿no? Ahí está, 2 por 3, 6, más 2, 8, por 4 serían 32 unidades. Ese sería el perímetro máximo del cuadrado que dibujó Nicolás. A ver, chicos, un segundito porque creo que hay comentarios. No, no era por acá. Listo. Veamos un problema más entonces. A ver. Ejercicio 5.
Antonio escribió su tesis de doctorado en m cubo más 1 páginas. El primer día escribió m-1 cuadrado páginas y el resto de las páginas las escribió en exactamente m días. Si en cada uno de los m días escribió 32 páginas, ¿cuántas páginas escribió Antonio el primer día? Bueno, para empezar, dice que escribió m cubo más 1 páginas en total. Y el primer día m-1 al cuadrado páginas. Y si el resto de las páginas las escribió exactamente en m días. Entonces, que si queremos saber cuántas páginas escribió exactamente en m días, debemos restar el total menos lo que escribió el primer día. Bien, vamos a desarrollar ese m-1 al cuadrado. Recordemos que es m cuadrado menos 2m más 1. Y si lo restamos por aquí, pues esto me queda así, ¿no? Menos m cuadrado más 2m menos 1. Y por aquí m cubo más 1. Entonces este se va con este y me quedaría m cubo menos m cuadrado más 2m. Ahí está. Factorizamos el m y nos queda m cuadrado menos m más 2. Bien, entonces este es el total de páginas que hizo a partir del segundo día. Total de páginas. Pero dice que lo escribió en exactamente m días. Entonces, si esto de aquí es el número de días en los que escribió, este sería el número de páginas. Ahora, el problema me dice que cada día escribió 32 páginas. Entonces eso quiere decir que m cuadrado menos m más 2 sería 32. Bueno, o aquí como lo hemos colocado, incluyendo el m, pues, ¿no? Incluyendo el m. Ahí está. Bien, entonces, bueno, ese m se puede simplificar y justamente ahí llegaríamos a esa conclusión, ¿no? M cuadrado menos m menos 30, ya pasando este 32 a restar, debería ser 0 y resolviendo esta ecuación, pues vamos a tener los posibles valores de m. A ver, m cuadrado menos m menos 30, m por acá, 6, 5, menos y más me conviene, ¿no? De modo que tenga menos 6m más 5m y esto es menos m. Por lo tanto, sería m menos 5 por m menos 6 por m más 5 igual a 0. Igualamos a 0. M podría ser 6 o menos 5. Descartamos el menos 5 porque m es el número de días que leyó las páginas, no puede ser negativo. Por lo tanto, m vale 6. Bien, dice, ¿cuántas páginas escribió Antonio el primer día? El primer día, ¿cuántos escribió? Acá está. Entonces reemplazamos, ¿no? M lo reemplazamos por 6. 6 menos 1, 5. Al cuadrado sería 25 páginas. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A, ¿no? Respuesta A. Bien, y nos vamos a ver un problemita más. A ver, ejercicio número 6. Las áreas verdes de una institución educativa se ubican sobre un terreno de forma rectangular cuya diferencia de sus dimensiones es 7 metros y cuya área está representada por todo ese polinomio de cuarto grado, ¿no? Dice, si diariamente a jardineros le dan mantenimiento a las áreas verdes de dicha institución educativa, calcule la longitud del ancho de dicho terreno. Bien, a ver, recordemos que si nos hablan de un terreno de forma rectangular y tenemos un largo y un ancho, entonces el largo es mayor que el ancho. Además, si el área está representada por ese polinomio, entonces al factorizarlo podemos encontrar dos factores, de modo que uno sea el largo y el otro sea el ancho.
Bien, y como A es el número de jardineros, pues A entonces debe ser un número entero también, ¿no? Entonces vamos viendo todos esos datos. A ver, vamos a factorizar esto. Por la forma que tiene, a ver chicos, ¿quién me dice qué método es el más apropiado para resolverlo? Polinomio de cuarto grado, 5 términos, una variable. ¿Qué método sería el más adecuado? ¿Aspa doble especial, Miss? Correcto. Una opción sería el aspa doble especial. También le podríamos aplicar factor común por agrupación de términos, pero puede demorarnos un poquito más para darle forma. Pero sí, efectivamente, por la forma aspa doble especial. ¿Divisores binómicos también podría ser? ¿Mm? Nosotros recomendamos divisores binómicos de preferencia cuando es de grado impar, pero también se puede aplicar a los de grado par. Pero como les digo, es en el último de los casos. Entonces, ¿cuál sería mi opción más práctica? Aspa doble especial. Bien, entonces recordemos que para factorizar el aspa doble especial, pues empezamos por los extremos. Aquí a cuadrado, por aquí 24 que sería 4 por 6. No vamos a alcanzar el valor completo, aquí solamente tenemos 6 a cuadrado y 4 a cuadrado, serían 10 a cuadrado. Y nosotros queremos 28, ¿no? 28 a cuadrado. Entonces lo que nos falta en este caso serían 18 a cuadrado. Hacemos la resta. Y ese 18 a cuadrado lo tenemos que descomponer aquí, en esta zona. De modo que al multiplicar por aquí en el aspa me dé 9 a cubo y por aquí en el aspa me dé 48a. Bien, en este caso me conviene trabajar con 6a y 3a. Verificamos aquí 3a cubo más 6a cubo, 9a cubo. Y en la derecha tenemos 36a más 12a, que es 48. ¿No? Así que efectivamente coinciden, ¿no? Coinciden los valores. Bien, ya está factorizado. Por lo menos tenemos una primera factorización, que es la que necesitamos probablemente. A ver, vamos a ver. A ver, el área sería esto. Me pregunto, ¿se puede seguir factorizando esto en z de x? A ver, ¿se puede? A cuadrado más 6a más 4, ¿se puede seguir factorizando en z de x? ¿Y por qué z? Porque la es entero, recuerden. Entonces, ¿no? Si analizamos, a ver, por aspa simple no se puede, ¿no? Ninguno de los dos. Así que de esa manera queda. Quiere decir que uno de ellos es el largo y el otro es el ancho, porque ese producto es el polinomio que nos daban, que era el área, ¿no? Entonces, uno es el largo y el otro es el ancho. Ahora, yo no sé cuál es cuál. Lo único que me dice que la diferencia de dimensiones es 7 metros. Entonces, vamos a restar y le vamos a colocar valor absoluto porque no sé cuál es cuál, ¿no? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Simplemente restamos y ese resultado debe ser 7. Ya, a ver, este a cuadrado se va a eliminar con este a cuadrado. Me queda 6 menos 3a, 3a. Y 4 menos 6, que sería menos 2, ¿no? 3a menos 2 en valor absoluto sería 7. Resolvemos, recordemos que esto tiene dos casos. 3a menos 2, que es lo que está dentro del valor absoluto, va a ser 7 o va a ser menos 7. En el primer caso el a sería 3 y en el segundo caso el a sería, pasa a sumar, sería menos 5, 3 a dividir, menos 5 tercios, ¿no? Ahí está. Bien, como el a es el número de jardineros, descartamos este valor porque no es entero, así que el a tiene que ser 3. ¿Ya? El a vale 3. Bien, ya sabemos que el a vale 3, entonces vamos a reemplazar ese valor de a para determinar cuál es el largo y cuál es el ancho, ¿no? El largo debe ser mayor que el ancho, nos piden el ancho. Bien, entonces vamos a reemplazar este valor. El a por 3 sería 3 al cuadrado más 6 por 3 más 4. 9 y 4, 13. Y 18 serían 31. Si reemplazamos a cuadrado más 3a más 6, pues tendríamos 3 al cuadrado más 3 por 3 más 6. 3 al cuadrado 9 y 6 serían 15 y más 9 serían 24. Por lo tanto, el ancho es 24 metros. ¿Ya? Debido a que el ancho es menor que el largo, ¿verdad?
Listo, entonces listo, vamos con el ejercicio número 7 entonces. A ver, ejercicio número 7. Alexandra, Luni y Fabricio están estudiando álgebra. Alexandra pregunta, ¿cuánto le falta al factor cuadrático primo de p de x para que sea igual a x más 1 al cuadrado? Después de varios minutos, Luni responde. Alexandra y Fabricio quedan satisfechos con la respuesta. Si Luni respondió correctamente, ¿cuál fue su respuesta? A ver, veamos. Vamos a reescribir el polinomio p de x, ¿ya? Y aquí justamente les doy este dato. Miren, normalmente cuando vemos nosotros por ahí un x a la quinta, 7, ¿no? Ya, y vemos esto o más x más 1 o menos x más 1 o más x menos 1, esos de ahí, se suelen vincular a la suma y diferencia de cubos. Entonces, a ver, aquí. Esos suelen estar asociados a esto. Ahí es con más, ¿no? Entonces aquí va con menos. Ahí está, menos. ¿Ya? Y el otro sería x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Ya está. Entonces, normalmente está vinculado a estos productos. Entonces, si yo reescribo aquí, lo que me faltaría, a ver, mira, tengo menos 1, menos x. Ya, voy pensando pero el opuesto, ¿no? Entonces me faltaría un x al cuadrado. Por lo tanto, este lo escribo así. De modo que si yo agrupo estos, me va a quedar pues así, ¿no? X cuadrado más x más 1, y por este lado, al factorizar el x cuadrado, me va a salir x al cubo menos 1, que justamente es este. Entonces, lo puedo descomponer, o como dice el tema, quita y pon, ¿no? Quita y pon. ¿Cómo podría ser con el quita y pon? Bueno, menos x cuadrado, aquí, ahí no me está respondiendo el lapicito. Ya, aquí sería, le quito x cuadrado y le aumento x cuadrado. Entonces todos los agrupo y justamente me va a dar menos x cuadrado, ¿no? Eso es el quita y pon. Pero como les decía, están asociados al descomponer un término. Bien, ya vamos a formalizar todo esto aquí. Ahí está, miren. X a la quinta menos x cuadrado menos x cuadrado menos x menos 1. Agrupamos. Ahí está. Ya hemos factorizado en esta parte el signo menos. Y solamente faltaría factorizar el x cuadrado por el otro lado, ¿no? Acá tenemos x al cubo menos 1, menos x cuadrado más x más 1. Aquí descomponiendo esta diferencia de cubos, recordemos que esto es 1 al cubo, entonces tendríamos que eso es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y ahí es donde aparece el factor común, ¿no? Este factor común. Ahí aparece. Si lo extraemos, sería pues el producto de estos, que es x al cubo menos x cuadrado y menos 1, ¿no? Que aunque no se ve el 1, ahí está. Bien, entonces lo que obtenemos es un factor cuadrático y un factor cúbico. La pregunta es, ¿se puede seguir descomponiendo? Pero aquí ya me da un dato más. Dice, ¿no? ¿Cuánto le falta al factor cuadrático primo de p de x? Pero aquí podría ser un cuadrático y un lineal, ¿verdad? Y este podría descomponerse también. Pero en nuestro caso, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en nuestro caso? ¿Se puede descomponer x cuadrado más x más 1 en z de x? Bueno, si vemos divisores binómicos,
las posibles raíces enteras son 1 y menos 1 y no lo son, por lo tanto, no hay raíces enteras. No hay raíces enteras, no se factoriza en z de x. Y con eso también podemos aplicarlo aquí. No hay raíces enteras porque las posibles raíces enteras son 1 y menos 1. Si ustedes reemplazan, no les va a dar 0. Por lo tanto, estos no tienen raíces enteras. Y de acuerdo a lo que hemos indicado, como son de grado 2 y 3 y no tienen raíces enteras, no se pueden factorizar en z de x. Por lo tanto, ya está factorizado. Son los factores primos. Ahora sí, la pregunta dice, ¿no? ¿Cuánto le falta al factor cuadrático primo de p de x? O sea, ¿cuánto le falta a este factor? Dice, para que sea igual a x más 1 al cuadrado. Si yo quiero saber cuánto le falta, tendría que restar, ¿no? Tendría que restar este valor menos este valor. Eso sería lo que le falta. Entonces vamos a proceder con esa diferencia. Recordemos que x más 1 al cuadrado es x cuadrado más 2x más 1 menos x cuadrado más x más 1. A ver, un segundo. Este x cuadrado, con este x cuadrado se va, 2x menos xx, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, ¿cuánto le falta? Le falta x. La respuesta sería la alternativa A. Ya, entonces, el ejercicio 7A, x. Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? No, mis. Ok. Vamos con el último problemita, entonces. Ejercicio 8, un padre de familia le da a su hijo M más 1 decenas de soles para su gasto en la universidad. Al llegar a la noche, el hijo le dice a su papá, gasté los 3/4 de lo que no gasté. Si M es la suma de los coeficientes del factor primo no mónico de P de X en Z de X, ¿cuánto gastó el hijo? Bueno, primero tenemos que hallar M. Y como M está asociado a un factor de P de X, hay que factorizar P de X. Pregunto, ¿qué método es el más adecuado para factorizar P de X? Tiene coeficientes enteros, me piden factorizar en Z de X, y tiene grado 4, ¿no? Tiene grado 4. Entonces, podría ser, ujú, ujú, podría ser divisores binómicos, ¿no? Pero eso en último caso, ¿no? Por los divisores de 6 y 2. Bueno, no son muchos, se podría hacer, ¿no? Pero como es de grado 4, podría ser que no encuentre ninguna raíz entera. Entonces, ¿cuál es más adecuado? Ahí está, el método del aspa doble especial. ¿Ya? Bueno, sucede que cuando ustedes aplican divisores binómicos, eh, hay la probabilidad de que, hay la posibilidad de que no encuentren raíces enteras. Entonces van a probar con todos los valores y ninguno les sale. Y no es error, sino que de repente ese polinomio no tiene esas raíces. ¿Ya? Por eso es que trabajamos por lo general con polinomios de grado impar. Pero si no, no hay problema. Se puede trabajar con con divisores binómicos también, ¿no? Si no hay otra opción. Bueno, volvamos entonces a nuestro problemita. El aspa doble especial, ya el problema tiene la forma, ¿no? Ese 2x a la cuarta solamente tiene una forma de descomponerse, es 2x cuadrado por x cuadrado. Ese 6 puede ser 1 por 6, 3 por 2. Vamos a considerar 6 y 1. Podemos pasarnos o podemos o sea, podemos pasarnos el coeficiente o podemos obtener un coeficiente menor también, ¿no? En este caso, si multiplicamos en aspa, tendríamos 2x cuadrado más 6x cuadrado, y eso son 8x cuadrado. Y nosotros tenemos 3x cuadrado, ¿no? O sea, lo que queremos es 3x cuadrado. Por lo tanto, para obtener lo que nos falta, tendríamos que restar 3x al cuadrado menos 8x al cuadrado, y eso sería menos 5x cuadrado.
Bien, eso es lo que tenemos que descomponer en esta parte. Y de modo pues que las aspas generen estos términos que faltan, ¿no? Bien, entonces en este caso ese menos 5x al cuadrado lo podemos escribir como 5x por menos x. De modo que tendríamos aquí menos 2x cuadrado por x sería menos 2x al cubo. Por este lado sería 5x al cubo, menos 2x al cubo son 3x al cubo. Y en el otro aspa tendremos, a ver aquí, 5x y menos 6x, que sería menos x. Bien, entonces tenemos pues 2x cuadrado más 5x más 6 por x cuadrado menos x más 1. Me dice que es la suma de coeficientes del factor primo no mónico. Bueno, este es primo porque si analizamos nosotros, a ver, z de x, ¿no? Raíces posibles, 1 y menos 1, ninguna de las dos es, por lo tanto, primo. Este que está por aquí es, no es mónico, pero de repente podría ser, pues, descompuesto más, un aspa simple por ahí, ¿no? Pero si analizamos nosotros aquí el discriminante b cuadrado, 25, menos 4 veces a por c, eh, por ahí como que sí va la cosa, ¿no? A ver, vamos a ver. Discriminante, analicemos el discriminante. B cuadrado menos 4 veces a por c. Ahí está. 25 menos 48, negativo. ¿Se puede factorizar en z de x? No, primo, ahora sí. Si lo pudiéramos factorizar, ahí sí de repente habría otro polinomio con esa condición, ¿no? Ya está. Este es el factor primo no mónico, entonces, el que están hablando. La suma de coeficientes es entonces de este polinomio. Ahí está. La suma de coeficientes sería pues 2 más 5 más 6, 13, ¿no? Suma de coeficientes vale 13. M vale 13 entonces. Ahora sí, ¿cuánto le da el padre de familia? 14 decenas, o sea, 14 por 10. 140 soles le da de propina el papá, ¿no? Y el hijo le dice al llegar anoche, gasté 3/4 de lo que no gasté. Supongamos que gastó S. Entonces lo que no gastó fue 3/4 de S. ¿Mm? A ver. Perdón, 3/4 de lo que no gasté, dice, ¿no? 3/4 de lo que no gasté. ¿Mm? Si tenía 140 y gastó S, lo que no gastó es 140 menos S. Ahí está. Bien, pasamos este 4 a multiplicar, tendríamos 4S. Aquí distributiva, 3 por 140, 420, 3 por menos S, menos 3S. Pasamos a sumar este 3S, serían 7S igual a 420, por lo tanto S vale 60. ¿Qué cosa era S? ¿Qué cosa era S? A ver, dice, supongamos que el hijo gastó S soles. Ya, S era lo que gastó. Por lo tanto, la respuesta sería gasto, ¿cuánto? 60 soles, ¿no? 60 soles. Entonces la alternativa es la B. Oh, un segundito que se fue. Bien, chicos, ¿preguntas por aquí? Unos segunditos para su captura y nos vamos luego a las claves de los ejercicios propuestos. Listo. Bien, chicos, vamos a ver si hay alguna consultita por ahí. Bien, si no hay consultas, entonces no queda más que despedirse. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego.
Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están alumnos del aula 34? Están visualizando la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, correcto. Creo que podemos empezar nuestra clase. Disculpen, estamos empezando a la 1:10 exactamente. Disculpen esta postergación en la hora. Yo solicité un reemplazo, pero parece que no había un profesor disponible. Yo hubiera querido evitarles esta contrariedad a alumnos, pero en fin. La clase de hoy es continuación de la anterior, de la semana pasada, que también, como recordarán, trató de literatura hispanoamericana, la nueva narrativa hispanoamericana, y vimos en la semana 9 anterior, principalmente Jorge Luis Borges, pero luego de revisar toda esa generación de importantes narradores de los diversos países de Hispanoamérica, que incluye, debo decirlo en presente, al cubano Alejo Carpentier y al colombiano Gabriel García Márquez. Ese es el tema de nuestra clase de hoy. Carpentier y García Márquez. En el primer caso, una de sus novelas, El reino de este mundo. En el caso de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Alejo Carpentier vivió entre 1904 y 1980. Él había nacido en Cuba y luego de una residencia más o menos prolongada, murió en París. Él fue un hombre de una cultura muy diversa, muy profunda, muy vasta. Aparte de novelista, fue autor del ensayo, especialista en música, musicólogo, es decir, un hombre de una amplia cultura, amplia y muy profunda cultura. Influyó notablemente en la literatura latinoamericana, esta nueva corriente, de esta nueva narrativa, y se le considera uno de los artífices de la renovación literaria en el continente, sobre todo desde el punto de vista de que él plantea que lo real maravilloso ha de ser una característica siempre presente, porque esto vino con la raza negra de África, y él reivindica el ingrediente de la raza negra. No solamente nuestra América, dice él, es un mestizaje producto de la raza blanca europea con las razas de acá, de las etnias culturales que se encontró acá en los distintos pueblos de nuestra América, sino también debe incorporarse el tercer elemento, que es el elemento africano. Claro, él señala que sobre todo esto se da en Centroamérica y en el Caribe, donde más arraigó la etnia y la cultura africanas. Bueno, pues entre su obra destaca un libro cuyo título contiene palabras de lengua aborigen centroamericana, Ekwe Yamba O, Ekwe Yamba O, publicada en 1933. Y la novela que vamos a analizar un poco, El reino de este mundo, publicada en 1949. Y Los pasos perdidos, otra novela que publicó en el año 1953. Y finalmente El siglo de las luces, otra novela importantísima suya, de 1962. Siglo de las luces lleva este título tomado de, evidentemente, la
el nombre que se le dio al siglo XVIII, ¿no es cierto? El siglo de los grandes progresos científicos, filosóficos, industriales, de la revolución industrial. Son dos grandes novelas entonces, Siglo de las Luces y El Reino de este Mundo. Veamos las características de su obra, tanto las tiene acá a la vista en la diapositiva. Primero, puesto que plantea el concepto de lo real maravilloso, cuyo eje es la tradición debido a la vasta población negra, claro, en estado de esclavitud, es decir, en el Centroamérica, como dije, y el Caribe, principalmente en Haití, en lo que luego habría de ser la República de Haití. No obstante que Haití y Cuba están en una misma isla, no sé si ustedes han visto el mapa, es una misma isla. Hacia el lado izquierdo, la mitad de la isla, es Cuba, y hacia el lado derecho, Haití. Sin embargo, hay una gran diferencia, porque en Cuba hay mayor ingrediente blanco europeo, en tanto que Haití casi es exclusivamente negra, la población. Y también en el Caribe, en la región del Caribe que llega incluso hasta el norte de Venezuela. Eso por una parte. El planteamiento de lo real maravilloso, como se señala acá en la diapositiva, que se relaciona con hechos extraordinarios, míticos o mágicos, los cuales existen en la realidad, ¿no? Eso es lo que él señala. En coincidencia con el África, eso está presente en la realidad latinoamericana. Entonces debe ser tomado en consideración como parte de la identidad de estos países y de la cultura y de la literatura. Desde este punto de vista se aborda los temas del ocultismo, la hechicería, que provienen de la magia vudú. Acá está en este recuadro. La magia vudú, que evidentemente es herencia de la cultura negra africana, ¿cierto? Y están representados en la simbología de la metamorfosis. Los personajes tienen la cualidad o la capacidad de metamorfosearse, de transformarse en otros seres vivos, y eso, desde luego, está muy metido en las creencias mágico-religiosas africanas. Como dijimos, plantea entonces el problema de la identidad, ¿no?, americana, de la América española o Hispanoamérica, a partir de raíces afroeuropeas presentes en el Caribe, sobre todo, en el Caribe y en Haití. Dicho esto, veamos la historia contada, el argumento del reino de este mundo. La historia la novela es extensa y por lo tanto la historia contada es larga y un poco intrincada, pero desde luego de lo más interesante. Veamos pues, Tinoel, que es uno de los esclavos y uno de los protagonistas, es un esclavo del colono francés Monsieur Lenormand de Mézy. Este es un francés colonizador que comete, como todos, abusos en la población negra, en los esclavos. Tinoel es seguidor del también esclavo Macandal. Macandal encarna la pervivencia de la religión africana presente en la magia y en los mitos en América Central. Este Macandal encabeza una rebelión en la cual, dentro de la cual, dentro del desarrollo de esta rebelión, Macandal envenena a sus amos franceses. Cuando es delatado, porque alguien lo delata,
asume, y acá está presente ya lo de la metamorfosis. Macandal asume la apariencia de diversos animales. De esa manera logra dos cosas: protegerse para no ser identificado como el autor del envenenamiento de sus amos, y también, de paso, la segunda ventaja de la metamorfosis suya, puede vigilar a la lealtad de sus compañeros de sublevación, los otros esclavos. Finalmente es llevado a la hoguera, pero ninguno de sus seguidores cree en su muerte. Ellos creen que, dado que tiene la virtud de la metamorfosis, difícilmente va a ser eliminado. Luego de muchos años llegan a la isla los nuevos edictos. ¿Qué son los edictos? Nuevas leyes de la metrópoli, en este caso de Francia, ¿no es cierto? El país colonizador. Estos edictos, estas normas legales, ordenan liberar a los esclavos, amparándose en los principios de la Revolución Francesa. Como ustedes saben, alumnas y alumnos, la Revolución Francesa trajo consigo bases muy sólidas para sustentar el derecho a una serie de libertades que finalmente se denominaron los derechos humanos. Y entre ellos el derecho a la libertad. Por lo tanto, amparándose en la Revolución Francesa, se logró la emancipación de las colonias del norte, de Norteamérica, y también de lo que más adelante fueron nuestros países, y que en su momento fueron colonias del Imperio Español. Bueno, pues este edicto ordenaba liberar a los esclavos. Tinoel habrá de seguir a Boukman, otro esclavo, quien, ante la oposición de los colonos franceses a liberarlos, o sea, los franceses que están presentes en estos pueblos, se niegan a acatar lo que sus propios compatriotas en Francia han ordenado, la libertad de los esclavos. Y entonces promueve una segunda rebelión. Boukman promueve una segunda rebelión y participan también el famoso Tinoel. Luego de un juramento, según los ritos africanos, desatan una encarnizada matanza de los amos e incendian las haciendas. La rebelión finalmente, por desgracia, fue aplacada y Boukman fue decapitado, fue eliminado, el iniciador de esta segunda revuelta. No así Tinoel. Tinoel es el que habrá de sobrevivir a todas estas rebeliones. Entonces Tinoel y Monsieur Lenormand, con muchos otros sobrevivientes, parten a La Habana. La Habana es la capital de Cuba, ¿no es cierto? Que por entonces era todavía colonia española, donde una terrible peste habrá de arrasar con la población. Ante estos hechos, también ellos explican como castigos de los dioses, estas pestes. Ante esta situación, la población, al ver la inutilidad de los médicos y de la ciencia, recurren a la hechicería, a los ritos y a los cánticos africanos en el intento de detener la epidemia, la enfermedad. Estallan también revueltas y enfrentamientos, y los bandos se enfrentan a la protección de los dioses guerreros y sacerdotes neutrales que deciden la suerte de la guerra. Como ven, de alguna manera sucede lo que en la Grecia, ¿no es cierto? Que también los dioses solían participar en las contiendas de los hombres, de los seres humanos. De esta forma, entonces, las creencias africanas se imponen en diversas situaciones a la diosa razón, que eso venía de la cultura occidental europea, ¿no es cierto? Creer en la razón como una diosa, la diosa razón. Y ellos contraponen a esto sus creencias más bien mágicas, mágico-religiosas. Muchos años después de la muerte de Monsieur Lenormand, el amo, y habiendo compartido su libertad, Tinoel regresa a Haití, lo que les dije, ¿verdad? Tinoel es el que sobrevive a todos estos hechos. Retorna a Haití, su antiguo hogar. Allí habrá de ver el reinado por fin lograron la independencia y se instala un primer gobernante negro.
Tinoel tiene la oportunidad de ver cómo este gobernante negro asume, de nombre Henri Christophe, asume una posición dictatorial, ¿cierto? Como imitando a sus antiguos amos, él se convierte en un tirano. Por tal razón, y con el conocimiento de la magia que aprendió de Macandal, Tinoel procede a transformarse también él en distintos seres, entre los cuales los más relevantes son el ganso y la hormiga. Se puede transformar en un ganso, se puede transformar en una hormiga. Esta experiencia solo consigue, en su caso, defraudarlo, no queda satisfecho, defraudarlo ya que no logra hallar la plenitud de la vida libre y la comunidad como lo hacía Macanda. Algo le fallaba, algo fallaba en él. Luego de una tormenta, Tinoel desaparece del reino de este mundo. Miren, hasta el final, lo mágico, lo real maravilloso, lo mágico religioso. Nadie tiene la certeza de su muerte, sino que desaparece de este reino, del reino de este mundo. Y el título de la novela, al final, justifica los hechos. ¿Cuál es entonces el tema? Bueno, acá están las características como las hemos venido señalando, ¿no es cierto? Las distintas etapas de la historia que se cuenta en la novela. El colonizador, el francés Monsieur Lenormand, la primera rebelión, una segunda rebelión, la primera comandada por Macandal y la segunda por Buckman. Y Tinoel participa en ambas, ¿no es cierto? Buckman es decapitado, como dijimos. Tinoel logra su libertad, además presenciará la toma de poder del rey negro Henri Christophe y que instala una tiranía en Haití. Tinoel será expulsado de su antigua casa por los mulatos republicanos y lo marginan. Y finalmente su desaparición, no su muerte, como acabo de decir, sino su desaparición. Tinoel desaparece y deja el reino de este mundo. Los temas. El tema principal, desde luego, es la historia de la Revolución Negra en Haití. Y los temas complementarios, la tiranía es un tema, ¿no es cierto? La tiranía que ha imperado en muchos lugares del mundo y en muchas etapas de la historia de la humanidad. La esclavitud, un fenómeno que también merece mucha atención, mucho análisis, la esclavitud, que ha estado presente igualmente en muchas etapas de la historia de la humanidad. Lo real maravilloso como tema literario, como tema de la obra literaria, que está tan presente en esta nueva narrativa, principalmente en estos dos autores, en el cubano, Carpentier, y desde luego, en García Márquez. Finalmente, a la manera de comentario, podemos decir que el concepto de lo real maravilloso, que es lo más importante, ¿no es cierto? Lo real maravilloso, Alejo Carpentier lo plantea desde el inicio de la novela, y para él lo real maravilloso es patrimonio natural de Latinoamérica, de Nuestra América. ¿Y por qué? Por la presencia del elemento africano. No es un elemento de ficción, dice él, ¿no? Sino es parte de la historia del desarrollo de la formación de la Nueva América, con sus nuevos componentes étnicos. Y eso, con ello, hace honor a este elemento cultural y étnico venido de África, que debe sumarse al elemento europeo. El mundo mágico pervive, según Carpentier, en numerosos elementos folclóricos de la tradición africana, en los cuales el vudú, los ritos, los bailes
son expresiones de una cultura distinta, totalmente distinta, desde luego, a la europea. Y están presentes en nuestra América, conviviendo con las tradiciones culturales que vinieron de Europa. En tal sentido, pues, la novela de Carpentier combina los planos de la realidad y del mito. Realidad y mito. La novela es extensa, un tanto compleja, pero merece leerse. La historia empieza en África y en la forma como fueron reclutados y traídos los esclavos a nuestra América. Leo unas líneas tan solo. Un lunes de enero, poco antes del alba, las dotaciones de la llanura del norte comenzaron a entrar en la Ciudad del Cabo. La Ciudad del Cabo es una ciudad, ahora, actualmente la capital de Sudáfrica. Conducidos por sus amos y mayorales a caballo, escoltados por guardias con armamento de campaña, los esclavos iban emergiendo lentamente, emergiendo no, iban ennegreciendo, miren la palabra que utiliza el autor, ennegreciendo, luego ennegrecer. ¿Por qué? Porque era una masa enorme de esclavos negros, entonces iban ennegreciendo lentamente la Plaza Mayor, donde las cajas militares redoblaban con solemne compás. Varios soldados amontonaban laces de leña al pie del poste quebrado, mientras otros atizaban la lumbre de un brasero. En el atrio de la parroquia mayor, junto al gobernador, a los jueces y funcionarios del rey, se hallaban las autoridades capitulares instaladas en altos butacones encarnados a la sombra de un toldo funeral tendido sobre pértigas y tornapuntas, etc. Es una descripción muy larga, pero muy reveladora. Y dando un salto, podemos leer un párrafo de los momentos cruciales de la novela. Y fue la confusión y el estruendo. Los guardias se lanzaron a culatazos sobre la negrada aullante, que ya no parecía caber entre las casas y trepaba hacia los balcones. Y a tanto llegó el estrépito y la grita de la turbamulta, que muy pocos vieron que Macandal, agarrado por 10 soldados, era metido de cabeza en el fuego y que una llama crecida por el pelo encendido ahogaba su último grito. Es una descripción bastante cruenta, ¿verdad? Fuerte, muy impactante en el lector. La novela pues tiene rasgos de una gran verosimilitud, de atrocidades que se cometía con la esclavitud, con los esclavos. Aquella tarde los esclavos regresaron a sus haciendas riendo, he saltado otro párrafo, riendo por todo el camino. Macandal había cumplido su promesa, permaneciendo en el reino de este mundo. Puntos suspensivos. Bien, pasemos a García Márquez. Gabriel García Márquez vivió entre los años 27 y 2014. Es decir, vivió en 2 siglos, ¿no es cierto? La mayor parte de su vida en el siglo XX y en el XXI hasta el 2014. Él nació en un pueblo del interior, como se señala acá, en Aracataca. Parece que el nombre, digo yo, no lo dicen los críticos, sino a mí se me ocurre, que el nombre de su pueblo natal, donde él nació, Aracataca, quizás le inspiró también para poner ciertos nombres a personajes, a lugares de sus novelas y sus cuentos,
así sonoros, con esta sonoridad fonética muy curiosa, como Aracataca. Esto está ubicado en la zona caribeña de Colombia. Colombia es un país grande, geográficamente grande, y tiene costa para ambos lados, para el Pacífico y para el Caribe. En Bogotá inició sus estudios de abogacía, de leyes, pero los abandona para dedicarse al periodismo y a escribir sus relatos. En 1955 viajó a Europa como corresponsal del diario El Espectador, un diario importante de Bogotá. Vivió en París y luego en Caracas. Al retornar a la América se estableció en Caracas, en la capital de Venezuela. Después de la Revolución Cubana, que en este caso no se refiere a la Revolución de la Independencia, que culminó en 1895 y por la cual se consiguió la independencia de Cuba del Imperio Español. Eso ocurrió en 1898. Acá nos estamos refiriendo a la revolución de Castro, encabezada por Fidel Castro. Inicialmente fue una revolución propia, gestada en ese país. Nadie sospechaba que luego de triunfar la revolución de Castro, habría de entregarse al comunismo de la Unión Soviética. Pero bueno, así ocurrió. Bueno, pues después de esta revolución castrista, perdón, trabajó para la Agencia Cubana de Noticias Prensa Latina. Es decir, hizo amistad con Fidel Castro. O probablemente esta amistad venía de antes. Lo cierto es que simpatizó con la revolución castrista y celebró el triunfo de la misma y la instalación de Fidel Castro en el gobierno, que duró hasta su muerte y que prosigue ahora con sus seguidores, ¿no es cierto? García Márquez se mantuvo fiel a esa amistad. A diferencia de nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, que también simpatizó con la revolución de Castro y tuvo amistad, pero por un tiempo corto, con Fidel Castro. Luego, el comunismo que abrazó Castro con la Unión Soviética disgustó a Mario Vargas Llosa y renegó de esa amistad, entonces cortó esta relación. No ocurrió lo mismo en el caso de García Márquez. Incluso residió un buen tiempo en La Habana, dirigiendo una escuela de periodismo y de teatro. Creo que se combinaban las dos actividades. Invitado, desde luego, por Fidel Castro. Hizo amistad, luego se instaló en México, en España, en Barcelona particularmente, y allá hizo amistad con otros latinoamericanos que residían temporalmente en Europa, con Julio Cortázar. En Barcelona particularmente se encontraron de manera casual con el argentino Julio Cortázar, el autor de la novela que hemos comentado la clase anterior, ¿no es cierto? Rayuela, con Carlos Fuentes, el mexicano, y con el peruano Mario Vargas Llosa. Los cuatro, entonces, en ese encuentro, fundaron como núcleo el movimiento denominado el boom. Dentro de la nueva narrativa, les he comentado en la clase pasada, en la presencia del boom encarnada en estos cuatro grandes, y dos de ellos premios Nobel, ¿no es cierto? El colombiano García Márquez, el peruano Vargas Llosa, y el mexicano Carlos Fuentes y el argentino Julio Cortázar. Esto es importante, este momento de su vida es importante. Como también es importante el año de publicación de su novela, el año 67, de 100 años de soledad. En el año 82 se le otorgó el Nobel, muy merecidamente el Premio Nobel de Literatura. Bueno, pero él no solamente publicó 100 años de soledad, ¿cierto? Publicó varias novelas. La hojarasca en 1955. El coronel no tiene quien le escriba en 1961. Y 100 años de soledad en el año 67. El otoño del patriarca en 1975.
Crónica de una muerte anunciada en 1981. Crónica de una muerte anunciada es una novela muy interesante, una novela corta, relativamente corta, y que se lee con mucho agrado, mucho interés por parte. Es un relato que atrapa al lector, ¿no? Efectivamente, hay una crónica de una muerte anunciada que debe transcurrir, o que transcurre según la ficción, en nada más 24 horas. Y sin embargo, el relato parece una eternidad. Pero no es aburrido, sino todo lo contrario. Crónica de una muerte anunciada, entonces, del año 1981. El amor en los tiempos del cólera, 1985. Y El general en su laberinto, en 1989. El general en su laberinto. Esta es una novela biográfica. ¿Quién es el general? Bolívar. Es una biografía libre que la hace novelada. En una novela, pues el autor es libre de poner los datos que le parezcan. Claro, bueno, una gran parte de esos datos son reales o fidedignos, tomados de la historia real del libertador Simón Bolívar. Pero es una lectura sumamente interesante, incluso amena. Incluso amena. Yo la he leído en forma repetida, con mucho agrado, y uno va enterándose de varios detalles de la historia de Bolívar. Y cómo cuando llega al Perú, la expedición que él dirige, él no puede ir a la sierra, a las batallas de Junín y Ayacucho, y se queda en Lima, porque ya él andaba delicado de salud. Se queda en Lima, disfrutando del agasajo de los limeños, de la aristocracia, por supuesto, de la aristocracia limeña. Él también era aristócrata, pertenecía a una familia aristócrata de Venezuela. Y él muy contento recibe los homenajes, las fiestas, los banquetes, los araos de los limeños y sobre todo de las damas, Él tenía un gran magnetismo frente a las mujeres. Ese es el detalle, que claro, no hay por qué mencionar en la historia de la independencia de Hispanoamérica, ¿no es cierto? Pero sí es un dato de su vida real. No estuvo casado, pero tuvo una amada que fue la mujer más fiel y leal. Ella había abandonado a su marido y así estuvo casada, Manuelita Sáenz. Y Manuelita Sáenz permaneció al lado del Libertador hasta la muerte de él, y ella lo sobrevivió. Ella vivió una larga vida. Murió muy anciana en Paita, en ese pueblito del norte de nuestro país. Todos estos datos yo los he tomado de El general en su laberinto. La parte de la permanencia en Lima del general Bolívar es muy interesante. Cuando puedan, lean esta novela de Gabriel García Márquez. También publicó libros de cuentos, Los funerales de la mamá grande en 1962, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada en 1972, 10 años después. Y ustedes me dirán si he leído el título o he leído una frase del texto. Es el título, y hasta en eso radica el especial sentido del humor de Gabriel García Márquez, hasta en los títulos. Repito, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, la muchacha se llama Heréndira, y de su abuela desalmada. ¿Se acuerdan que les dije el nombre de Aracataca de su pueblo? Quizás lo inspiró. Yo justamente estaba pensando en este título de este cuento, o de este libro de cuentos, y uno de los cuentos lleva este título, la triste historia, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Posteriormente, en el año 83, publicó 12 cuentos peregrinos, un libro corto de cuentos. 12 cuentos son efectivamente los que componen el libro, igualmente recomendado, porque ustedes lo van a leer con mucha facilidad, con mucho agrado. En general, la literatura de García Márquez es cautivante, ¿no? Nada complicada. Eso en cuanto a los cuentos y novelas. Y al final de su vida publicó
un libro de memorias, Vivir para contarla, en el año 2002. Dicho esto, vamos a 100 años de soledad. Publicada, como les dije, en 1967, se narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo y la evolución, como fue evolucionando Macondo desde su fundación, el pueblo que fundaron Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, que se casaron siendo primos y a pesar del temor, ellos mismos sabían que todos eran supersticiosos entre los personajes y creían en las supersticiones. Pero esto es una superstición, pero también es una cuestión científica. ¿Ah? Pueden ocurrir daños neuronales o qué sé yo en los hijos procreados por una pareja de parientes cercanos, ¿no? Ni qué decir si fueran hermanos o primos hermanos. En el caso de la historia no se precisa si son primos cercanos o primos lejanos. Pero igual ellos creían en este detalle científico, pero al mismo tiempo de superstición, y sabían que en algún momento, en alguna de las generaciones, si no eran ellos, serían sus hijos o nietos o sucesores, podrían hacer un niño con cola de cerdo. Ese era el castigo al incesto. No es lo que la ciencia dice, ¿no? Que puede salir un hijo, un nieto, un bisnieto con daño cerebral, sino con cola de cerdo. Bueno, y así empieza la historia, ¿no? Ellos se casan y fundan Macondo, un pueblo aislado de la civilización en el interior de Colombia. La pareja que formaron, y estos nombres de los dos, de Úrsula y de José Arcadio, habrán de repetirse en todas las generaciones. ¿Eh? Y ese es un detalle que crea confusión, puede crear confusión, pero un lector atento pues no tiene por qué confundirse. Llegan un día los gitanos al pueblo y José Arcadio Buendía, el fundador, compra los inventos que trae un tal Melquíades. Con los gitanos viene un tal Melquíades que es alquimista. ¿Qué cosa le vende a José Arcadio? Una lupa gigante, unos imanes, el laboratorio completo de alquimia y otras cosas. A Macondo llegan también habitantes del otro lado de la ciénaga, de una zona pantanosa, y se va incrementando la actividad comercial. Inexplicablemente aparece Rebeca, una muchacha a quien ellos, los Buendía, adoptan como hija, pero con ella llegan también la peste del insomnio y la peste del olvido causado por el insomnio. Miren acá este detalle de lo real maravilloso, pero que también trae consigo ese toque de humor. ¿Qué peste era esta que provocaba insomnio? Y el insomnio a su vez provocaba olvidos, pérdida de memoria. Y todo ello había llegado con Rebeca. ¿Se dan cuenta? Estos elementos del relato traen consigo el fino sentido del humor de García Márquez. En vista de que Melquíades regresa de la muerte para curarlos del insomnio, en agradecimiento lo invitan a quedarse en la casa y efectivamente le destinan una habitación para que él instale ahí su laboratorio de alquimia. Y escribe además los pergaminos en los cuales narra la historia de la familia Buendía, pero solo podrán ser descifrados 100 años después, cuando termine la historia de Macondo, ¿verdad? Que duró 100 años. Vamos a apresurarnos un poco. En el transcurso de la historia, el coronel Aureliano Buendía, uno de los hijos de la pareja, porque tuvieron 3 hijos, ¿no? Me detengo un instante. El primer hijo, José Arcadio Buendía, José Arcadio como su padre, le lleva el nombre de su padre, el Aureliano, el que se dedicó a la carrera militar, y
una hija mujer que lleva el nombre de su madre. Bueno, pues les estaba diciendo que en el transcurso de la historia, el segundo hijo varón organizó 32 revoluciones y las perdió todas. Miren ustedes acá, estos detalles de números exactos, muy precisos, que dan el detalle de algo, también conlleva una nota de sentido del humor. Y este coronel Aureliano Buendía sobrevivió a varios atentados contra su vida. También, acá no está, no lo tengo a la mano, pero también da en el texto el dato exacto de la cantidad de atentados y de los cuales de todos salió airoso. Macondo se va modernizando con la llegada de una compañía bananera norteamericana, pero esta llegada de esta compañía bananera, explotación del banano, porque hay abundancia de cultivos de plátano, de banano, significó la amenaza del imperialismo norteamericano en nuestros países y lo pone el autor como algo real, ¿no es cierto? Las compañías norteamericanas que se instalaron en la primera parte del siglo XX, es cierto que trajeron modernidad, pero también cometieron abuso. La mayor parte de las ganancias, de las utilidades, se las llevaban ellos y beneficiaban poco a los países en los cuales se instalaban. No solo para explotar el banano, para explotar el petróleo, por ejemplo, también, ¿no? Y otras riquezas. Se organiza una huelga contra la explotación de esta compañía. Luego de la masacre, hay una masacre para acabar con la huelga. Luego de la masacre llueve en Macondo por 4 años. Mire, otra vez los datos numéricos. Por 4 años, 11 meses y 2 días, exactamente. Cuando las lluvias terminan, Úrsula muere y Macondo queda desolado, ¿no? Ya va terminando la historia. Pues. Nace Aureliano Babilonia, quien posteriormente tendrá un hijo con Amaranta Úrsula, sin saber que esta es su tía. Amaranta Úrsula es tía de Aureliano Babilonia. Finalmente se cumple el temido augurio, pues ella, Amaranta Úrsula, tuvo un hijo que nació con cola de cerdo. Aureliano de Babilonia, desesperado, sale de la casa y retorna al día siguiente. Cuando ve que a su hijo se lo están devorando las hormigas, recuerda lo que estaba anticipado, ¿no? En las predicciones, en los pergaminos de Melquiades, donde se decía que el primero de Buendía muere loco, atado en un árbol, y eso pasó realmente, a un árbol de cerezo, y el último sería devorado por las hormigas. Entonces Macondo es arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana, porque, y esto es textual de la novela, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Punto. Y ahí el argumento que acá está contado por etapa, ¿no es cierto? El matrimonio, fundación de Macondo, adelante, se va modernizando y llega la compañía bananera norteamericana. Tercer momento, José Arcadio II encabeza una huelga contra esa compañía y termina con una masacre. Aureliano Babilonia, el último de los aurelianos, sexta generación, tiene un romance con su tía, Úrsula Amaranta, y procrean el niño con cola de cerdo, que es devorado por las hormigas. Acá está, ¿no? El número 5, en el momento número 5, este hecho de lo real maravilloso. El tema, desde luego, es la soledad, ¿no es cierto? ¿Qué duda cabe? La soledad. Pero los otros temas complementarios son importantes. De suyo son de mucha importancia. La historia de una familia, en este caso la familia Buendía, a lo largo de varias generaciones. Interesantísimo el desarrollo de este tema complementario. La historia del pueblo de Macondo, que de alguna manera reproduce la historia, una parte por lo menos, o algunas partes de la historia de Colombia.
historia violenta de la historia de Colombia. Fundación, desarrollo y destrucción. De manera de comentario, podemos decir que se trata de una novela del realismo mágico, en la cual se describen sucesos insólitos, pero que los protagonistas creen, que los cuales creen como algo realmente verosímil, ¿no es cierto? Y los lectores que caemos atrapados también, y no solamente aceptamos esos hechos extraordinarios, sino que disfrutamos con el relato. Estos son asumidos como reales, efectivamente, estos hechos, dentro de la historia contada, ya que ningún personaje se asombra frente a lo insólito. Para ellos es natural que ocurran estas cosas insólitas. De esta forma, es tomado como natural, por ejemplo, la cola de cerdo, ¿no? La fragancia fatal de Remedios la Bella, esta muchacha bella, efectivamente de nombre Remedios, que tenía la particularidad de levitar. Levitar es elevarse del suelo unos centímetros. Pero al final de su vida, cuando Macondo va desapareciendo, ella se eleva y ya no regresa a la tierra. Otro personaje, igual que en la historia del cubano, Carpentier, ¿no? Ese personaje que desaparece pero no muere. Nadie vivió su muerte. Y algo similar ocurre con Remedios la Bella. Nadie vio su muerte, sino más bien la vieron ascender al cielo. Cien años de soledad podría analizarse, o debe analizarse, diría yo mejor, desde distintos puntos de vista, que acá los tenemos. Desde el punto de vista social, la novela presenta un cuadro completo de los diversos grupos que configuran la sociedad del Caribe colombiano, sus costumbres, sus usos y sus costumbres, su música, sus creencias, sus bailes, sus fiestas. Entonces le da ese carácter también. En segundo lugar, desde el punto de vista de la historia o del historicismo, se resume algunos episodios fundamentales de la historia de Colombia, sobre todo las guerras civiles, que han sido frecuentes en Colombia, como en el Perú, como en México. En el caso de Colombia, ha habido siempre rivalidad entre conservadores y liberales a lo largo de la historia republicana de este país hermano. La modernización y la injerencia del capital norteamericano también trajo consigo situaciones violentas, otra clase de violencia, desde luego, el abuso, el aprovechamiento de los imperialistas norteamericanos. Eso desde el punto de vista del estudio histórico. Desde el punto de vista mítico se incorporan los mitos que están presentes en las creencias de nuestros países, pero principalmente en el Caribe y en Centroamérica. La imaginación popular, que los considera como un aspecto un aspecto natural de la realidad, lo mágico, religioso. El tiempo mismo que adquiere características cíclicas que se van repitiendo, ciclos que se repiten de forma reiterada y son propias, esto es propio del mito, de los mitos. Los hombres y los tipos humanos se repiten constantemente en la novela. Los personajes ejecutan también reiteradamente acciones semejantes. Y eso es propio de lo mítico. La novela combina los planos de la realidad y el mito. Es una expresión del realismo mágico. Y no nos resulta a los lectores traídos de los cabellos, ¿no? Esa combinación armónica entre realidad y ficción mitológica. Por último, desde el punto de vista psicológico, el incesto que está tan presente, ¿no? Desde el inicio, ellos eran primos, como hemos dicho, bordea las relaciones de la familia Buendía. La novela comienza y termina con una relación incestuosa. Y también está presente el erotismo. Hay bastantes escenas eróticas, pero de un erotismo muy bien manejado por el autor, que no es chocante. La fantasía y la comicidad. Yo no diría la comicidad, sino el humor.
perdón, lo humorístico. El humor está muy presente de manera muy fina. El fino humor de García Márquez es inigualable. Están presentes como elementos estructurales de la obra misma, de la novela, de principio a fin. De principio a fin. Tienen ustedes un fragmento en el cuadernillo. Es bueno que lean. Leeremos unas líneas, porque creo que no tenemos, si todavía tenemos algo de tiempo. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos quiere decir sin saltar ningún párrafo, ninguna línea, ninguna hoja. Leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio y que eran en realidad las predicciones de su ejecución. Él iba a ser ejecutado, Aureliano. Y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, Remedios la Bella. Y conoció el origen de los gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto impaciente, Aureliano, por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto, pues por primera vez se salta algunos párrafos o algunas hojas del texto. Entonces empezó el viento tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, prosiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular donde un menestral saciaba su lujuria, el anciano, ¿no es cierto? Su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de quicio las puertas y las ventanas, descubrió el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana sino su tía, y que Francis Drake había asaltado Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe, o sea, el niño con cola de cerdo. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas, mire, otro salto, en este caso ya nos dice el autor o el narrador la cantidad de páginas, 11 páginas, para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía. Mire, es decir, esto también es mágico religioso, ¿no? Real maravilloso, que la persona cuyo propio destino está escrito, ¿no? Va leyendo y avanzando y casi se encuentran los hechos con la predicción. Es de lo más curioso realmente. Lean ese fragmento con calma y disfrútenlo, estimados alumnos, estimadas alumnas. Creo que tenemos un minuto. Tomen nota. Varias de las preguntas, como siempre, se formulan a partir de fragmentos. Hay varias preguntas a partir de fragmentos de El reino de este mundo, del cubano Carpentier, y otras tantas a partir de fragmentos de García Márquez. Pregunta 10, por ejemplo, ¿no? En 100 años de soledad, Aureliano José se enamora de su tía Amaranta y muchos años después hará lo mismo Aureliano Babilonia, el último de los Aurelianos, con su tía Amaranta Úrsula.
De acuerdo con lo señalado, desde el nivel mítico de la novela, se aprecia la acción de un tiempo cíclico consistente en la repetición de los sucesos, lo que dijimos, ¿verdad? Pregunta 10, respuesta alternativa A. Eso es todo, estimadas alumnas y alumnos. Gracias por su atención y nuevamente mis disculpas por el hecho involuntario de la postergación de la clase de las 10 para las 13 horas. Muchas gracias, profe. Igualmente, gracias por la atención de ustedes.